Estamos ante una crisis que no hemos conocido y bueno, hay que priorizar absolutamente las actuaciones sanitarias, minimizar el riesgo para la población y como sindicato, lógicamente, también tenemos que pensar en proteger a la gente y en el escenario del día después, porque vamos a tener un trimestre económico absolutamente sin precedentes en nuestra historia y hay que irse preparando, ¿no? Primero las personas, primero la salud, primero evitar muertes y luego salvar empleos y tratar de repuntar la actividad. ¿Tiene pinta esto de que esta crisis va a ser todavía peor que la que vivimos en 2008? No, yo creo que va a ser totalmente distinta. No tiene los mismos fundamentos. Hay que hacer lo imposible porque sea una crisis de corta duración. Va a ser mucho más intensa en el corto plazo. Este trimestre y el que viene los datos van a ser catastróficamente malos en materia económica. Y creo que como además es una crisis que va a afectar a todos los países de Europa, la respuesta en Europa tiene que ser también diametralmente distinta. Hay que hacer ahora una inversión de gasto enorme, en primer lugar sanitario, como no puede ser de otra manera, en segundo lugar para proteger a las personas que están perdiendo empleo o que están yendo a ERTES, dotar de liquidez a las empresas para que no desaparezcan y luego un programa de reactivación económica que no va a poder abordar en solitario ningún país. El reto es ese, salir en V de esta situación. Lo que pasa es que hay muchísimas incertidumbres, ¿no? Porque seguramente cuando algunos países estemos saliendo de la crisis sanitaria, otros estarán entrando y bueno, son muchísimas las incertidumbres, pero creo que tiene poco que ver realmente con la crisis del 2008. De cualquier modo, lo que sí tenemos ahora mismo es la preocupación por lo que pasará después con los empleos. Estamos viendo que ahora mismo sí que es cierto que muchas empresas se están acogiendo a los ERTES. Eso da ciertas garantías de que luego, bueno, pues se tiene intención de continuar, pero también es verdad que hay despidos, ¿no? Y hay empresas que ahora mismo pues han bajado la persiana, sobre todo en ese pequeño el autónomo, ¿no? Y los comerciantes y demás, y los hosteleros, que ya veremos luego lo que les cuesta levantar esa persiana, sobre todo porque los gastos no han frenado, ¿no? En muchos casos. Claro, por eso hay que tomar muchas medidas a la vez. Yo creo que la más urgente era la que tomamos, que además llegamos a un acuerdo con COE que el gobierno razonablemente lo trasladó a un Real Decreto Ley, que era favorecer que las personas fueran a ERTES para evitar despidos, para suspender o reducir las jornadas de trabajo, pero que no se produjeran despidos y las personas trabajadoras pudieran acogerse a una prestación de desempleo y al menos tener una renta garantizada y luego tratar, lógicamente, de que las empresas complementen esa prestación de desempleo. Esta era la primera. Creo que ha tapado cientos de miles de despidos, lo vamos a ver pronto, se han evitado así cientos de miles de despidos, pero pese a ello también se están dando cientos de miles de despidos. Y por tanto hay que buscar, para las personas que se hayan ido a la calle y ahora mismo no tengan una renta, hay que buscar también cómo se les protege y creo que esto forma parte del segundo paquete de medidas sociales que estamos hablando con el gobierno ahora mismo, ¿no? Y luego, como bien dices, hay empresas que van a tener unos gastos fijos y no van a tener ingresos y hay que dotarles de líneas de liquidez, de créditos gratis para que puedan afrontar esos gastos y evitar la desaparición de empresas, porque es también muy importante en este momento, ¿no? Tratar, lógicamente, de acabar cuanto antes con esta emergencia sanitaria, salvar vidas, evitar colapsos de los sistemas sanitarios y cuando salgamos de esa situación y empiece a retomarse la actividad, hay que tratar de impulsar un efecto rebote para que se crezca. Hay empresas que van a perder muchísima facturación y hay otras que van a diferir la demanda. Por poner un ejemplo, la empresa que ha dejado de vender un coche este trimestre seguramente lo venda en la parte final del año, mientras que la empresa que se dedica al turismo, pues la Semana Santa ya no la recupera en ningún contexto, ¿no? Por tanto, va a haber situaciones variables, pero el esfuerzo de inversión pública en este momento va a ser determinante. Se han abierto márgenes insuficientes, pero se han abierto márgenes en Europa y hay que ir preparando también ese segundo escenario. Creo que como sindicato es también nuestra obligación, sin olvidar nunca que la prioridad es salvar vidas y las medidas sanitarias. Sí, han estado precisamente negociando, hablando de esas medidas que el gobierno central ha implementado. Todavía me imagino que tendrán que ser reforzadas, ¿no? Sí, sin duda. Hay varios colectivos que ahora mismo están sin protección. Como digo, los trabajadores que perdieron el empleo antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, por ejemplo, los que están siendo despedidos, pese a los ERTES y pese a la utilización masiva de ERTES, sigue habiendo muchísimos despidos
individuales. También están los trabajadores y trabajadoras que han tenido que reducir o suspender sus jornadas de trabajo porque tienen que cuidar a personas dependientes. Se cerraron los colegios y se han tenido que quedar en casa. Esto se ha facilitado, nadie va a poder ser despedido por esta causa, pero no hay ninguna prestación expresa para estas personas trabajadoras. Y luego hay gente que lo que dure esta emergencia se le va a acabar la prestación de desempleo y lógicamente no va a poder acceder a ningún trabajo. Bueno, pues son todas situaciones que estamos intentando a marchas forzadas, como te puedes imaginar, en situaciones muy precarias, porque tampoco nosotros nos podemos reunir físicamente con el gobierno. Estamos intentando poner en marcha un paquete de medidas que espero que cuanto antes puedan ver la luz. Estamos presionando en ese terreno. Sí, porque claro, ha mencionado usted algunos colectivos precisamente que luego lo van a tener todavía más difícil, ¿no? Porque es cierto que a alguien le pueden despedir, pero igual tiene la cobertura del paro en un momento determinado, pero claro, hay trabajadores temporales a los que se les ha finiquitado, por ejemplo, el contrato, y esos no van a tener posibilidades de engancharse a nada, ¿no? Claro, esto lo arreglamos en los ERTES, porque a los ERTES se han podido acoger los trabajadores que no tuvieran el suficiente periodo de cotización para, en circunstancias normales, acogerse al paro, pero no se ha arreglado todavía en los trabajadores que individualmente han sido despedidos y no tienen derecho a paro. Y esto es uno de los elementos que hay que abordar ya, porque al menos mientras dure esta situación tienen que tener una renta garantizada para hacer frente a pagos que, por otro lado, habría que suspender en los colectivos vulnerables, no solo hipotecas o consumos básicos de luz, electricidad, gas o agua, sino creo que habría que tocar algo en el tema de alquileres, buscar demoras en el pago de alquileres, fraccionamiento o incluso suspensiones de los alquileres en los casos de necesidad más extrema, que se pudieran combinar con líneas de crédito blando también para quienes tienen que cobrar esos alquileres, para que pudieran, mientras se fraccionan esos pagos, pues acceder también a una renta, ¿no? Bueno, pues son medidas en todas las direcciones que, como digo, estamos intentando trabajar con el gobierno a contrarreloj. Vamos a ver cuántas de ellas salen. Yo espero que haya un segundo paquete social importante y, desde luego, en esa línea estamos trabajando. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con las palabras de Guindos cuando estaba hablando de una renta universal para colectivos fundamentalmente vulnerables en estos momentos? Sí, yo creo que en esta situación de emergencia hay que buscar que nadie se quede sin ninguna protección. Luego yo creo que el tema de la renta garantizada o de la ILP, que en su día planteamos Comisiones Obreras y UGT, con toda seguridad va a ser un debate para cuando se normalice la situación política, pero sí estoy de acuerdo que en esta situación de emergencia habría que buscar un mínimo de renta para que todas las personas sin recursos puedan transitar por esta emergencia teniendo un mínimo de recursos, ¿no? Es verdad que es una situación muy anómala, donde la gente tiene que estar en casa, pero bueno, la gente sigue teniendo necesidades básicas y hay mucha gente que vive al día, y si pierde el empleo no tiene colchón de ahorro y va a tener una situación muy delicada en las semanas o los meses que dure esta situación. Aquí estamos en un debate y bueno, y hemos comprobado también que en las ruedas de prensa que está organizando el gobierno, pues también se les hacen preguntas sobre si hay que parar o no hay que parar la actividad en estos momentos industrial, económica, para garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras en este capítulo? La posición es que lo prioritario es la seguridad de los trabajadores y que cualquier empresa que no esté en condiciones de garantizar los protocolos de seguridad y las normas ordinarias de prevención de riesgos, faltaría más, debe cancelar su actividad. Por otro lado, creemos que la actividad está muy paralizada, es decir, hay muchísima paralización de la actividad, hay sectores enteros parados, y luego pensamos que hay un debate que se está planteando que yo creo que no está muy bien planteado, ¿no? Porque yo creo que esto de la actividad esencial en una economía como la nuestra no es particularmente fácil de definir, ¿no? Puede parecer que la actividad esencial pues es la sanidad, los supermercados y poco más, pero claro, para que un producto llegue a un supermercado pues tiene que haber agricultores trabajando, tiene que haber empresas que hacen los etiquetados, empresas que hacen la hojabata en el que va o el vidrio en el que va este producto instalado. Quiero decir, es difícil definir ahora mismo qué es la actividad esencial, cuando además estamos intentando reconvertir la actividad de algunas industrias para que se dediquen a producir productos de absoluta necesidad, como son los EPIs, como son las batas, las mascarillas, los respiradores, aunque esto es bastante más difícil cuando están las cementeras, por ejemplo, tratando los residuos infectados por coronavirus. Es decir, se está reconvirtiendo temporalmente una parte de la actividad. Por tanto, yo creo que este no es un debate de blanco o negro, o de parar todo o no parar nada. Está mucho parado, y para nosotros la prioridad absoluta, lógicamente, es garantizar las condiciones de
de seguridad de los trabajadores y que nadie, o sea, ninguna empresa que no pueda garantizar esos protocolos pueda estar trabajando. Aquí, por ejemplo, en Euskadi el debate ha llegado a tal punto que desde el gobierno vasco se decía que si se para, por ejemplo, actividad industrial, porque aquí ha habido grandes empresas cuyos trabajadores han exigido la paralización y luego ha sido, bueno, pues la competencia laboral la que ha puesto en marcha de nuevo esas empresas, pero claro, se está hablando de que si se para todo ese tipo de industria, al final acabaríamos en una especie de coma económico. Insisto, para nosotros lo prioritario es garantizar las condiciones de seguridad. Si se garantizan las condiciones de seguridad, pues hay que ver cada caso. No sería ni la primera, ni la segunda, ni la 16ª empresa que los trabajadores se están negando a trabajar y estamos instando desde el sindicato a la paralización de la actividad, incluso en la construcción, donde yo a un determinado tipo de construcción no le veo ningún sentido que ahora mismo esté funcionando teniendo en cuenta los riesgos laborales asociados ordinariamente a la construcción. No quiero ni pensar un accidente que se pueda producir sin tener nada que ver con el coronavirus en la construcción, por citar un caso, ¿no? La caída de la actividad económica va a ser bestial este trimestre, no va a tener precedentes, no va a tener nada que ver con las que ha habido en el 2008 y hay que poner las condiciones para que el rebote de la actividad económica se dé cuanto antes, generar lo más rápido posible empleo y tratar de recuperar, bueno, lo más parecido a la normalidad, cuantos menos meses tardemos mejor, ¿no? Pero insisto, la prioridad es cuidar la salud de la gente, porque además hay muchos puestos de trabajo que no solo es la seguridad del trabajador, faltaría más, sino que el propio trabajador puede convertirse en un foco de transmisión de la infección. Estoy pensando las trabajadoras de la ayuda domiciliaria que van de una casa a otra y que no están trabajando con las medidas de seguridad suficientes cuando están en un servicio absolutamente esencial para el cuidado de gente que no se puede valer por sí misma. Pues bueno, esta gente tiene que trabajar con seguridad porque si no es su salud, pero además son un foco de contagio de la enfermedad, lo cual es un desastre. Bueno, pues esas realidades se están dando en estos momentos. Y luego, hablando precisamente de medidas de protección, bueno, también son trabajadores los que están ahora mismo en la sanidad. Se están reclamando medidas de protección, claro. Y hay un escándalo ahora mismo, voy a ponerlo entre comillas, pero es un escándalo, la cantidad precisamente de sanitarios que están ahora mismo pues infectados, afectados, contagiados por el coronavirus, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Yo ahora mismo estoy en Madrid y es tremenda la situación. Hay una falta clarísima de suministros para proteger a esta gente. Están haciendo un trabajo heroico, aunque a mí no me gusta hablar de héroes, a mí me gusta hablar de inmensos profesionales y de un sistema público de sanidad que ahora está demostrando todo su valor. ¿Qué sería de este país en los sistemas públicos de sanidad en este momento? Pero no es de recibo que se esté trabajando en condiciones precarias, en condiciones de faltas de medidas de seguridad cuando están tratando, lógicamente, con personas que ya están infectadas y, bueno, ahí están, en efecto, las tasas de contagio entre los profesionales de la sanidad. Yo creo que hay que extraer muchas lecciones de esta crisis, ya habrá tiempo de hablar de esto, porque aquí va a haber una enorme disputa por el relato de qué hay que hacer ante lo que la crisis está poniendo de manifiesto, pero desde luego el poner en valor los servicios públicos por un lado y por otro lado replantear este proceso de descentralización de toda la industria que nos ha dejado prácticamente inermes a la hora de poder fabricar productos que ahora son absolutamente emergentes. Creo que son dos reflexiones que España y yo diría que Europa se tiene que hacer en este momento. Bueno, hay reflexiones varias, ¿no? Sí, sobre todo el sistema público, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, y ha estado hablando usted de Madrid, en Madrid pues ha sido minado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el sistema sanitario público, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, aquí hubo un proceso de privatización y de gestión privada de hospitales públicos muy evidente, que hizo que se incrementaran mucho los presupuestos de la sanidad, pero que se dedicaran en gran parte a financiar condiciones leoninas en la gestión privada de hospitales, ¿no? Creo que no es el momento, habrá que esperar unas semanas. Yo no querría entrar ahora en debates de ese tipo, aunque sé que van a ver quién va a entrar, porque va a ir preparando el terreno para el post-crisis sanitaria, pero creo que luego hay que hacer una lectura muy rigurosa de lo que ha supuesto este discursito de que los impuestos hay que bajarlos, de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público. Hay que poner radicalmente en solfa este discurso que se ha demostrado que, bueno, como el rey de la fábula, ¿no? Que el rey iba desnudo, que el discurso neoliberal iba desnudo y que cuando las cosas se han puesto crudas, aquí lo sólido es que el Estado pueda intervenir, que el Estado pueda impulsar actividad, que los servicios públicos jueguen su papel, que sin el concurso de los recursos públicos las empresas ahora mismo no podrían estar financiándose. Bueno, yo creo que hay que hacer ahí un discurso fuerte cuando acabe todo esto.
Bueno, no sé si le va a dar tiempo, porque mismo en el Congreso de los Diputados es cierto que se va a favorecer el que se amplíe 15 días precisamente este estado de alarma, pero bueno, ya vemos que algunos partidos políticos no van a permitir que se les pase la oportunidad, ¿no?, de dejarse escuchar. Las treguas se han acabado, me da la sensación. Sí, a mí también me da la sensación, pero nosotros nos debemos a la gente. Nosotros somos un sindicato y nuestra prioridad ahora mismo es ir implementando medidas de protección de la gente que está sin nada, ir preparando el escenario de la reactivación económica y la generación de empleo, y es sobre todo incidir en la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Es para lo que estamos, pero que a nadie le quepa duda que en cuanto pase esto vamos a irrumpir en ese debate sociopolítico, porque es una vergüenza algunas de las cosas que ha pasado. Bueno, y luego hay capítulos también, como por ejemplo otro debate que sí que está abierto ya, es sobre si el gobierno tendría ahora mismo que hacer moratoria de impuestos, por ejemplo, para algunos colectivos, ¿no?, autónomos, etcétera, y demás. Bueno, es que en cierto modo la ha hecho. Aquí yo creo que ese no es el debate. El debate que están planteando algunos es que se demoren y se dejen de cobrar todos los impuestos. Yo veía una asociación de autónomos que estaba negando que se hubieran tomado medidas hacia los autónomos, cosa que no es cierta. Los autónomos que no tengan ingresos, que hayan cesado la actividad o que hayan disminuido sus ingresos un 75%, ahora mismo no tienen que pagar las cotizaciones sociales, pueden que sus trabajadores estén en ERTES, es decir, van a acceder también a una prestación de desempleo para autónomos. Bueno, yo comparto estas medidas y comparto las líneas de financiación express para el conjunto de empresas y sobre todo para las pymes y los autónomos. No tengo ninguna duda al respecto. Ahora, una parada generalizada de los impuestos cuando más se requiere del erario público, pues es llevar a España a un 10 a un 12% de déficit. Entonces asumamos las consecuencias de las cosas, y ahora mismo hay empresas que siguen funcionando y hay empresas de algunos sectores que lógicamente siguen facturando y no hay por qué reducirles los impuestos en este momento. Aquí no vale café para todos. Hay que meter oxígeno y liquidez en quien no tiene recursos ahora mismo. O sea, que tiene la sensación de que hay río revuelto y algunos que quieren pescar también. Pues como siempre ha sido en la vida, pero bueno, es bastante triste que en este momento pues alguno esté pensando en esas cosas. Bueno, lo que pasa es que hay que pensar, ¿no? También hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hemos visto sectores como el inmobiliario, se está haciendo llamamiento a esos grandes fondos que tienen inversiones y que sabemos, bueno, que esos no van a dar su brazo a torcer, ¿no? Hay pequeños caseros que incluso están tomando medidas personales, que están perdonando el alquiler a las personas que tienen ahí su comercio, su tienda, y resulta que estamos hablando de que a los grandes fondos hay que atarles en corto, ¿no? Que esto es mirar claro, por otro lado. Aquí también hay que discernir, es decir, yo he dicho que si se demoran los pagos o se fraccionan o incluso se suspenden los pagos de alquileres, cuando sean caseros individuales, seguramente hay que combinar esas medidas con líneas de financiación para que puedan hacer frente gratis a esos impagos, ¿no? Porque luego ya vendrán los pagos a posteriori. Es decir, yo eso también creo que se puede abordar. Ahora, los grandes tenedores de vivienda que incluso puedan especular con los precios del alquiler, yo creo que en un estado de alarma y con un Estado que puede intervenir ahí, no hay que tener ningún miedo. Pasa como con los recursos de la sanidad privada. Hay que movilizarlos sí o sí, y si hace falta mediante decretos o condicionando los precios en que se ponen a disposición esos elementos de la sanidad privada. Yo creo que no estamos para tonterías, y lo que hay que hacer, pues en efecto, es tomar un paquete de medidas para poner todos los recursos a favor de las personas y de la emergencia sanitaria. Bueno, pues se han ido dando pasos, algunas medidas sí que se han puesto en marcha, se han implementado, bien desde el gobierno central, en otras comunidades como la nuestra también, etcétera, pero todavía quedan colectivos que están esperando, ¿no? Antes ha mencionado usted la seguridad, por ejemplo, de las empleadas de hogar. Trabajo está trabajando, ¿no?, en un subsidio extraordinario también para ellas, precisamente, ¿no? Sí, estamos viéndolo. Yo creo que es otro de los colectivos que además una parte muy importante, yo diría que casi mayoritaria, trabaja no trabaja cotizando, y desde luego en la medida de que sabemos que muchísimas de estas mujeres, el 98% son mujeres, se han quedado sin actividad, estamos trabajando también en un subsidio que pueda cubrir este periodo de emergencia, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno y vamos a ver si en los próximos días somos capaces de sacar algo adelante. Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradecemos mucho el que haya estado esta mañana con nosotros. A ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos cara a cara, que por una circunstancia o por otra, pues se nos dificulta este asunto. Estoy deseando ir para allí. Sí, la otra vez también tuvimos un problema. Estamos gafados, pero bueno, esta es bastante más seria. Sí. Bueno, esta es otra cosa distinta. Vamos a ver si lo podemos solventar y nos podemos dar la mano por lo menos, que ya es algo que tampoco nos damos socialmente ninguno aquí. Bueno, pues vamos a salir de esta. Bueno, Unai Sordo, es que ricasco. Venga, sube, agur. Vale, agur.